Bueno, entonces, como esto es una especie de cita ciegas, pues yo os cuento, por sugerencia del padre Álvaro, simplificando mucho, mi vida. Mi vida es muy sencilla y muy normalita. Encuentro muy pocas cosas especiales en mi vida, muy pocas. No tengo ya aquí una historia que contar no sé, de grandes aventuras o de grandes fenómenos, ni siquiera desde el punto de vista de la conversión, ¿no? Que yo contara pues, que yo antes era atracador de bancos, que era ateo, que había un cura y le atacaba, que yo quería acabar con la iglesia. No, nada de eso ha pasado en mi vida. Tampoco he vivido fenómenos místicos sorprendentes como para, en fin, hacer una historia interesante, ¿no? Todo es bastante normalito, diría, y silencioso. Para los que no sepáis nada de a qué me dedico, pues soy periodista, me dedico desde hace unos cuantos años, desde el 87, al cine y televisión. Al principio más televisión y luego más cine. Y diría que durante 20 años todo mi interés por mi profesión era porque me encantaba y me sigue encantando. Me gustaba contar historias y a eso me dedico. Estudié la carrera de periodismo sabiendo de algún modo que no me iba a dedicar al periodismo. Advertencia, mi madre está en la sala, si oís toses, no le ofrezcáis un caramelito de menta, sino que es una especie de detector de mentiras. Cuando digo algo, si le da ataque de tos es que tengo que cambiar de tema, entonces está por ahí infiltrada. Cuando le dije que iba a ser periodista, no hubo fiesta en casa ese día. O sea, no dijo, qué bien, qué bomba, un periodista en la familia. No, mamá, no lo celebraste. Sino que, digamos que lo asumió, bueno, pues un periodista. Dijo esta frase, pero ¿qué vas a ir por ahí con un micrófono? Y sí, tantas veces me he visto en mi vida con un micrófono en la mano, acordándome de aquella profecía de mi madre, vas a ir por ahí con un micrófono. Ahora me lo ponen en las orejas, antes se llevaba en la mano, ¿no? Bueno, entonces, sí es cierto que el modo que tengo hoy de ver mi propia vida, desde hace unos años, que son 8 o 10 años, ha cambiado totalmente. Y de algún modo me siento más como espectador de algo que está fuera de mi control que como protagonista. Esto no sé si suena raro lo que acabo de decir, pero intento explicarlo. Es como si las cosas sucedieran y después de que hayan sucedido me viera en la tesitura de pararme y decir, pero ¿cómo ha pasado esto? Y entonces rebobino, veo lo que ha pasado y trato de explicarlo, pero a todo lo pasado. De modo que la impresión que tengo es que realmente no controlo mi vida. Hasta tal punto que cuando la intento controlar, el plan no sale. Lo peor que puede pasar es que lo ponga por escrito, que a veces pongo por escrito mis planes. Pues este año haré esto, el mes que viene haré aquello, dentro de 5 años esto, y mañana por la tarde esto otro. Y entonces llega mañana por la tarde, el año siguiente, y compruebo que no tiene nada que ver lo que yo había planificado con lo que ha sucedido. Entonces eso es un poquito incómodo, es desconcertante, ¿no? Porque dices, bueno, entonces ¿yo para qué planifico si luego lo que planifico no sucede? Yo no planifiqué dedicarme a lo que me dedico ahora, que es a hablar de Dios a través de mi trabajo. Realmente nunca lo planifiqué. No fue un plan que un día tuve. Pues he pensado que sí, que voy a hacer esto, y entonces lo diseñé, lo tracé en teoría y luego lo apliqué en la práctica. No fue así. Entonces, la sensación al principio incómoda y finalmente la más cómoda del mundo es la de perder el control. Si estás acostumbrado a controlar tu vida al máximo y además a creer que la controlas, pues cualquier cosa que sale de tu plan te incomoda. Tú no quieres conocer a una persona, pero te la quieren presentar, pero tú no quieres conocerla, pero es que te la quieren presentar, y el que te la quiere presentar es muy pesado. Y entonces finalmente tú, que has planeado no conocer a esa persona, pues por escapar de esa persona le conoces y ese encuentro cambia tu vida. Y cuando ha sucedido dices, pero ¿yo por qué conocí a esa persona si mi plan era no conocerle?
Eso es el resumen de por qué yo conocí a Pablo Domínguez, el protagonista de la película de La última cima. Los expertos me lo han dicho claramente. Si hoy crucifico a un sacerdote en público, voy a tener éxito y me van a dar importantes premios. Si por el contrario hablo bien de un cura, me van a crucificar a mí. Pues tengo un problema, porque he conocido a un sacerdote buenísimo, sí, y me encantaría contarlo. Espero no defraudar en exceso. A primera vista, se podría pensar que la vida de Pablo no da para una película, porque no es pederasta, no es mujeriego, no es ladrón, tampoco es exorcista, no es misionero en la selva, no es el fundador de una nueva institución de la Iglesia, no es ni siquiera párroco. Y sin embargo, estoy convencido de que la vida de Pablo merece la pena ser conocida, porque Pablo es nada más y nada menos que un buen cura. Nuestra meta es la verdad. Oye, ¿Cristo resucitó? No, ¿cómo va a resucitar? Todo lo que yo no entienda no existe. Tú eres Dios. Esto es una dictadura. En este ambiente empezamos a movernos. Yo fui a esa conferencia sin ganas, pero aquel cura me cayó muy bien, porque era provocador, era irónico, era incisivo. Se atrevió a decir que para creer en Dios hay que usar la cabeza. Yo digo esto simplemente porque se me ha dicho, no. Es que es una belleza poder descubrir cómo con la razón uno descubre la razonabilidad de la fe. Al terminar la conferencia hablé con Pablo durante un minuto y me dijo, si te puedo ayudar en algo, pídemelo. Y yo pensé, qué amable, nos volveremos a ver. Pero al cabo de 12 días puse la televisión para ver las noticias y me encontré con que Pablo se había muerto. La Guardia Civil ha encontrado hoy los cuerpos de los 2 montañeros desaparecidos este fin de semana en el Moncayo. Ya están en el Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, donde mañana les harán la autopsia. Se fue de excursión a la montaña y se murió con 42 años. Y yo, sin darme cuenta, pues empecé a meterme en un lío, porque me podía haber olvidado de Pablo para siempre, pero me picó la curiosidad. Supe que a su funeral acudieron 3.000 personas, entre ellas 26 obispos. Más de una vez anunció a su familia que iba a morirse joven y dijo que le gustaría morir en la montaña. Junto a Pablo murió Sara, una chica que también había dicho que quería morir en la montaña. Y el Papa recibió a Pablo en privado unos días antes de su muerte. Investigar sobre un cura es arriesgado, porque primero empiezas por un cura y luego te preguntas por todos los curas. Después quieres saber más sobre la fe, quieres averiguar cosas sobre la Iglesia y al final te acabas preguntando qué pinta Dios en todo esto. Y el problema es que luego quieres contarlo, porque lo que descubres es muy fuerte. Te has metido en un lío. A mí ya me lo decía mi madre. Yo no sé, hijo mío, qué ganas tienes de meterte en líos.
ese encuentro cambia tu vida. Y cuando ha sucedido dices, pero ¿yo por qué conocí a esa persona si mi plan era no conocerle? Eso es el resumen de por qué yo conocí a Pablo Domínguez, el protagonista de la película de La última cima. Pues si alguno no lo ha visto, trata de un sacerdote que murió joven, con 42 años, y yo lo había conocido 15 días antes de morir. Y ese encuentro, que duró un minuto, pues realmente a mí me lanzó a un escenario nuevo que no había planificado. Antes de eso, durante un año antes, pues también suceden encuentros fortuitos, aparentemente fortuitos, con personas que me contaron, sin que yo les preguntara, de qué modo su vida había cambiado por un ya abro comillas, encuentro personal con Cristo. Esa expresión, encuentro personal con Cristo, en mi vida se había convertido en un tecnicismo, sin traducción. Recuerdo el día que una hermana mía había hecho un cursillo de cristiandad y entonces nos contaba en casa la experiencia y utilizó esta expresión. Es que es un encuentro personal con Cristo, es que tenéis que tener un encuentro personal con Cristo. Y yo recuerdo haber pensado en ese momento, qué suerte has tenido, porque yo no sé cómo se hace eso. Yo sé cómo se hace un encuentro personal con Paco. Quedó a las 6 con Paco. Paco, a las 6, ¿dónde? ¿En tu casa? ¿En la mía? No, en la cafetería, venga. Entonces sé hacer un encuentro personal con Paco, lo sé hacer. Voy allí está Paco, te gastar de Paco, tal, bueno, ya está. Sé hacer un encuentro personal con cualquiera, lo sé hacer. Encuentro personal con Cristo. Entonces yo aceptaba que eso era algo posible. Pero ¿cómo se hace eso? No lo sé. De algún modo es como si toda mi vida hubiera creído en la existencia de Cristo, no lo hubiera puesto jamás en duda, jamás, pero nunca me hubiera encontrado con Él. Como si alguien te dice, ¿crees en Miss Universo? Dice, que creo, tengo mi habitación llena de pósters de Miss Universo. O sea, sé todo de Miss Universo. O sea, tengo toda su biografía. Tú no te metas con Miss Universo delante de mí porque yo no soporto que alguien se meta con ella. Es mi amor. Es mi amor, Miss Universo. Y sueño con Miss Universo. Y deseo encontrarme con Miss Universo. ¿Pero tú has quedado alguna vez con ella? No, nunca. Sé que está, es más, sé que ha ganado el concurso, pero nunca has hablado con ella. Pues no, es que yo no sé dónde vive, no tengo ni idea. La sigo por la tele, por internet, tengo sus fotos, sus revistas, pero no sé. Y un día suena la puerta de tu casa, ting dong, abres, tom, Miss Universo, hola, ¿qué tal? ¿Cenamos? Entonces, de algún modo, en mi caso, y no sé, cada uno tendrá su propia historia de ese encuentro personal con Cristo, un día deja de ser un tecnicismo, una expresión bonita pero que no sé traducir, y sucede. Y cuando sucede y le buscas otras palabras, no las encuentras. Pero, a ver, explica esto cómo es. Y dices, pues esto es un encuentro personal con Cristo. Yo no puedo decir que le buscara, precisamente porque daba por hecho que ahí estaba siempre, ¿no? Y que estaba siempre cerca de mí, pero al hablar con él, es incómoda de hablar con el vacío. Y hablar con el vacío es incómodo. Es muy incómodo. Es como jugar a las tinieblas en una casa grande, se apagan las luces y dices, alguien está escondido por la casa, búscale. Y entonces vas a la cocina y dices, bueno, pues si estuvieras aquí, ¿qué tal? Te estoy buscando, venga, ya te voy a encontrar. Vas al salón, sigues hablando, pero a lo mejor está en la cocina. Luego vas al piso abajo, vas al cuarto de baño, vas al pasillo, y dices, confío en que me estés escuchando, yo te sigo buscando y si algún día te da por encender la luz, estaría bien, porque el jueguecito este empieza a cansarme. Entonces hay un día en que, ¡pam!, se enciende la luz y ves cuán cerca estaba y qué fácil era verle, qué fácil era verle. Esas personas que yo encontré durante un año, también con una tarjeta de presentación que decía converso, también era un tecnicismo, converso. Entonces, converso yo pensaba que se convertían los musulmanes, ¿no? O sea, un converso, un musulmán, pues que ahora es católico.
o los euros se convertían en pesetas, las pesetas en euros. Desde el grado de conversión también lo tenía bastante claro. Y por supuesto yo no necesitaba convertirme, porque yo ya soy católico, practicante, creyente, viva el Papa, viva. Entonces piensas que se tienen que convertir ellos, ¿no? Ellos. O sea, esa gente que conoces que no creen. Y entonces, ante la presencia de un no creyente, pues sacaba la espada. Y entonces empezaba ahí el duelo, y si tenía yo la mala suerte de estar de fortuna y tener un buen estoque, pues conseguía ganarlo. Con lo cual, en el debate con alguien no creyente, si al principio de la conversación nuestra distancia era de 1,5 metros, al final estábamos a 5 metros. Porque le habías soltado tu espada, tus argumentos, le habías anulado esto, le habías anulado lo otro, pues tú dices A, yo te digo B, tú dices blanco, yo te digo negro, y al final ¿quién ha ganado? Yo. Y entonces yo me iba de esas conversaciones todo ufano, pensando, muy bien, chaval, que nadie se meta con mis universos, porque sacarás la espada, ¿no? Entonces encuentro a personas que me hablan de qué modo les ha cambiado la vida. No es que crean algo en lo que no creían antes, en algún caso sí es así. El cambio no es un cambio de ideas, no es una demostración de algo que antes se ignoraba, como si dijera, pues yo no creía que existía Hawái, oye, he ido allí y sí, existe, ahora lo creo. No, me vuelvo a mi tierra, pero ya sé que existe Hawái, no es eso. Es realmente un cambio de toda la persona. Toda la persona cambia. Toda la persona cambia. El que era incapaz de perdonar, va y perdona. El que era incapaz de pedir perdón, va y pide perdón. El que era incapaz de sonreír, pues sonríe. El que tenía miedo, pierde el miedo. El que tenía vergüenza, ya no tiene vergüenza. Entonces, empiezas a ver en personas esos cambios, no es que yo los vea, sino que me los contaban. A mí me pasó esto. Y fue desconcertante ver durante un año, encontrarme con 12, 13 conversos. Hasta tal punto me sentía perseguido que yo iba a comprar el pan y pensaba, seguro que la panadera me dice ahora que Dios te bendiga y algo así, y me cuenta su conversión, porque los encuentros fueron realmente cómicos. Os cuento uno especialmente simpático. Yo me fui a México a entrevistar a un banquero de banca, un banquero, y llegué al banco y con el cámara que venía conmigo, y entonces salió la secretaria muy simpática y me dijo, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, estoy muy bien. ¿Y usted qué tal? Pues bien. Mire, el señor tal, no voy a decir su nombre, ha tenido que salir, no va a poder atenderle. Pues no pasa nada, le esperamos. No, es que ha tenido que salir del país. ¿De qué país? ¿De qué país me está hablando? No, de México. No está en el país. ¿Pero cómo no va a estar en el país si yo estoy en el país? Yo he venido al país para encontrarme con él y entonces él tiene que estar en el país. No, mire, cuánto lo sentimos mucho, quiero tomar algo. No quiero tomar nada. Entonces la conversación fue subiendo de tono hasta que por mi boca salieron no palabras bonitas que deba reproducir aquí sobre el tal banquero. Dije lo que pensaba de él, que ya digo, no eran piropos, ¿no? Y la pobre secretaria pues se tragó mi marrón. Yo le solté todo el marrón allí, pues su jefe es un trepi y su jefe es un tal, y diga de mi parte, déjame un papel que se lo pongo por escrito. Bueno, y la señora pues me atendió amablemente y me abandonó en la recepción del despacho, ¿no? Y yo estaba totalmente enfadado, desconcertado, ¿qué hago ahora? Venía aquí una cara de estúpido, y la telefonista, que llevaba un pinganillo como este, o un micrófono, dice, no se enoje, señor. Ya, que no me enoje. ¡Guau! Le solté todo el vómito a ella. Su jefe, señor, no sé. Casi la estrangulo. Y dice, pues yo tengo una amiga que se llama Irene, que también ella se enojaba mucho antes y ahora no se enoja. No se enoja, Irene, que me cuenta usted que no se enoja. No, porque conoció a nuestro Señor. ¿A qué Señor? Nuestro Señor Jesucristo lo conoció, ya no se enoja más. No se enoja más, Irene. ¿Quiere usted hablar con ella? ¿Le doy su teléfono?
tenía a mano el teléfono de la señora Irene, a la que no se enoja. Sí, le llamamos. Llama por teléfono. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy aquí con un señor español que está enojado. Creo que le vendría bien hablar contigo. Bueno, entonces y me cuenta, no, sí, tal, nuestro señor. Y yo quedo con Irene a la media hora. Pues sí. Digo, pues el banquero no lo tenemos. Vamos a entrevistar a esta Irene. Al menos de terapia me va a venir bien. Un consuelo psicológico, ¿no? Para superar este cabreo. Y entonces entrevisto a Irene y me cuenta que ella era masona, que abortó no sé cuántas veces, que traficaba con armas, qué tal, y que hoy es la presidenta de Radio María en México. Entonces digo, qué entrevista más buena. En mitad de entrevista me habla de su amigo Rubén. Sí, mi amigo Rubén, no se enojaba, sino que este se dedicaba a la prostitución y tal, y ahora promueve la castidad, la Eucaristía, tal. Y su amigo Rubén, ¿dónde vive? No, aquí al lado, a 2 cuadras. Pues vamos a llamar a Rubén. Con lo cual al banquero nunca lo he conocido y me volví a España con 2 entrevistas de 2 conversos, ¿no? Bueno, esa fue buena, 2 en 1, pero realmente fue un año entero de ir encontrándome con personas sin buscarlas. Y cuando busqué a 2, porque en algún momento que pensé, bueno, ya no los busco yo quiero conversos, ¿no? Y pues no los conseguía, se escabullían, no me contestaban, tal. Bueno, aquellas entrevistas tuvieron un efecto boomerang, y es que yo les decía antes de empezar, les ponía 2 condiciones, y la primera era sin reloj, no sé cuánto va a durar esto, vamos a empezar a hablar y no sé cuánto tiempo va a durar esto, no sé si 10 minutos o 1 hora, no lo sé. Entonces, si tiene prisa no empezamos. No, pues tenemos tiempo, muy bien. Y la segunda condición era sin miedo a la verdad. Si hay temas de los que no podemos hablar, pues no vamos a empezar a hablar. Si podemos hablar de todo, entonces empezamos. Y si no, no. No espere una entrevista cómoda. Yo le voy a hacer las preguntas que me hacen a mí mis amigos sin fe. Que ninguno es imbécil, ninguno es malo. Simplemente no entienden. No entienden cómo usted se arrodilla delante de una rebanada de pan. No lo entienden. No entienden cómo está usted tan seguro de que su papá, su hermano, su hijo, está en el cielo. Y yo sacaba un papelito del bolsillo, le prendía fuego y le decía, tal vez su papá, hermano, hijo, pues se ha ido a donde va este papel ahora, a la nada. Nos ayuda a pensar que hay un cielo, pero tal vez no lo hay, porque usted ha estado allí. Entonces, si se atreve con las preguntas directas, empezamos, si no, no. Y a continuación le haré mis dudas de fe, que las tengo. Intento no detenerme en ellas por miedo a perder la fe, pero lo cierto es que tengo dudas. Y como no me quiero detener en eso, pues sigo para adelante. Pero todo este proceso me llega en un momento de mi vida en que empiezo a cuestionarme todo. Y pienso, a lo mejor, igual que creí en el ratoncito Pérez, y sigo creyendo, que frenara a tiempo. Bien, pues tal vez en esto me han engañado, y hay que superarlo. Tal vez me han engañado. El caso es que me voy a atrever a preguntarme todo, porque no quiero vivir más mi fe por inercia. No quiero. Necesito dar razón de mi fe, y me encuentro muchas veces con mis amigos que no soy capaz de dar razón de mi fe, no soy capaz. Y me preguntan con buena voluntad, y son mis amigos, y me quieren, pero cuando me ponen las preguntas difíciles y me quedo a solas después del debate en el que he salido airoso, no tengo respuesta a esas preguntas. Y no quiero seguir así. Entonces pienso que realmente esos conversos que yo no busqué, me los puso Dios en mi camino en esos momentos de duda. Porque creo que Dios es sensible al susurro, también al grito. Pero si le susurras, Él te escucha. Y toma nota y busca la solución. Todo esto, insisto, repito lo que dije al principio, son cosas que me he dado cuenta después de que sucedieran. Pienso, claro, me los mandó cuando los necesitaba.
Entonces esas entrevistas, en esas entrevistas yo adoptaba siempre un personaje que me ha gustado siempre adoptar al hacer entrevistas, que es un poquito, o sea, ¿cómo decirlo? No pierdes la educación, pero no se lo pones fácil. Y haces, pues, como en la última película de Abogado del Diablo, ¿no? Abogado del Diablo. ¿Y qué pasa si lanzas preguntas incómodas, no? ¿Y por qué digo lo del efecto boomerang? Porque esas preguntas que yo pensaba van dirigidas a él, sucedía en esas entrevistas que venían de golpe, ¡pac!, y me pegaban, ¿no? Y yo empezaba las entrevistas muy fuerte, y diría un poquito agresivo, y al cabo de un rato me veía tumbado. Y tenía que disimular las ganas de llorar, tenía que disimular que estaba perdido y no sabía ya cómo seguir porque la respuesta anterior me había dejado tocado, tenía que hacer como que controlaba la situación, ¿no? Y luego venía la parte más incómoda, que es la de ver la entrevista, porque la entrevista grabas en vídeo y llegas a la oficina y la ves. Y llegué a aprenderme de memoria sus frases, porque las veía, y si quería hacer un pequeño resumen, una pequeña edición para preparar un formato televisivo, pues acabas, pasa cuando estás editando, que al final, como con las canciones, ¿no?, acaban siendo tuyas porque las has oído tantas veces que te sabes cada frase y la repites, ¿no? Entonces, bueno, esas entrevistas realmente a mí las veo hoy como un regalo impresionante que Dios me hizo, un regalo impresionante, que me descubrió un modo diferente de vivir la fe, que no es en qué crees, sino cuánto amas. Donde ya la parte teórica importa muy poco, muy poco. ¿Crees en...? Sí, creo, mira, el credo lo sé de memoria, creo en Dios Padre Todopoderoso, amén. Pero, ¿y entonces qué? Entonces la pregunta difícil es esa, ¿y entonces qué? Puesto que crees en Dios Padre Todopoderoso, todopoderoso, ¿has dicho todopoderoso? Vale, ¿crees que es capaz de esto? Y la respuesta práctica es no lo creo. La teoría sí, porque la palabra lo dice, todopoderoso. Pero no creo que vaya a hacer este milagro concreto. No lo creo. ¿Crees que está presente en la Eucaristía? Sí. ¿Dónde hay que firmarlo? Firmo. Pero ¿y entonces por qué no hablas con él? El examen teórico lo tienes aprobado, pero ¿por qué no hablas con él? ¿Crees en el don del bautismo? ¿Crees en lo que pasó en tu vida el día del sacramento del matrimonio? ¿Crees? ¿Y entonces por qué tienes miedo? Y entonces vas viendo una cantidad de puntos concretísimos en los que tu vida de fe hace aguas, se ahueca, se vacía, aunque la carcasa esté aparentemente bien, vas perdiendo fuelle en la práctica. Entonces me encuentro con personas que tienen fe, que realmente tienen fe, y se nota en cómo actúan. Y hacen locuras de fe, y esa fe siempre va unida al amor. Puesto que amo a Dios, hago esto. Puesto que amo a Dios, amo al que tengo al lado, porque también Él es hijo de Dios. Y puesto que Cristo lava los pies, yo también se los lavo. Puesto que... Entonces ya cada palabrita, no ya cada frase, cada palabra de Jesucristo en el Evangelio cobra un sentido nuevo. No es si crees que lo dijo, sino ¿y ahora qué vas a hacer tú? Entonces para mí, creo, a toro pasado, ese fue un primer encuentro con Cristo que yo no busqué y no imaginé, que era Cristo presente en las personas que Él pone en tu vida, con rostro concreto, con voz concreta, con hechos de vida concretos, que son para ti. Te está contando pues, la tal Irene o el tal Rubén o quien sea lo que le pasó, pero no es para que hagas un reportaje, sino para que tú, Cristo te está hablando a través de ese Rubén, esa Irene, ese lo que sea, ¿no? Entonces, hoy puedo decir que Cristo ya tiene rostro para mí, que es el rostro de las personas que va poniendo en mi camino todos los días, para decirte algo. A veces es un correo electrónico, a veces es un encuentro de 30 segundos con alguien, a veces es un recuerdo, pero sobre todo es personas concretas que te dicen cosas concretas y yo le digo al Señor, te pillé, eres tú,
te pillé, vas disfrazado, te pillé. Gracias. Porque te ha dicho alguien no sé qué. Y entonces es como que ya el juego del escondite te pillé tu truco. Te disfrazas en los demás y a través de los demás me vas hablando, ¿no? Adiós, un amigo que se va. Bueno, ¿qué más cosas pasaron? Pasaron el descubrimiento de que esas historias de esos conversos, cuando yo las compartía con mis amigos, y al principio lo hacía con un cierto temor, ¿no? A ver qué dice este de esto, ¿no? Entonces yo tiraba un poco por la cosa sensacionalista. Mira, este era pandillero, es una pasada, qué historia, tío, pandillero, drogas, historia, la tienes que ver, ¿no? Pero luego veía que lo que les interesaba de esas historias no era la parte, digamos, más sensacionalista, que si era pandillero o que si había estado la violencia, no, sino la parte más profunda, más espiritual de la historia, ese encuentro con Jesucristo. Mira, esta era una top model, mira, este trabajaba en Sonde, Pero al final, eso, como estamos tan saturados ya de historias increíbles, lo que yo veía a mis amigos es que les pasaba lo mismo que a mí, que lo que menos me importaba si era pandillero, sino que se despertaba en ellos y en mí la envidia. Yo quiero eso que tiene ese. Y recuerdo cuántas veces en mitad de la entrevista, de modo espontáneo, hoy lo entiendo, hoy pienso, eso es el Espíritu Santo, que gime dentro de ti y te hace decir una frase, te hace Él, la oración te la saca Él, o por tu boca o por tu pensamiento. Cuando yo decía, Señor, yo quiero eso que tiene ese, y estoy entrevistando a esta persona y hago como que interesante tu historia, pero por dentro pienso, dame eso que tiene ese. Pues hoy pienso, ese Espíritu Santo, primero te pone el caramelo delante, y luego te empuja para que coges el caramelo, para que tú se lo pidas y luego va y te lo da. Y por eso Cristo puede decir, pedid y se os dará. Os lo garantizo, pedid y se os dará. Yo creo que es porque sabe el truco, porque cuando vayáis a pedir, es que esa petición ya os la he puesto yo. Por tanto, ¿cómo no os voy a dar lo que yo mismo os hago pedirme? Hace poco también escuché una frase de Santa Teresa que decía, Dios no se cansa de dar, no nos cansemos nosotros de recibir. Y la impresión que tengo, perdona que he dado un pequeño salto a una inquietud actual, la impresión que tengo es que realmente el deseo, no sé si se puede hablar así, supongo que no es muy correcto, la vocación de Cristo es conquistar todo, conquistar todo en mí, todo en ti, conquistar todo. Su deseo es conquistar todo. Perdona que insista, pero hoy lo veo así, conquistarlo todo. De modo que, si tú a Cristo le dices, yo te doy bastante, te voy a dar el 50% de mí, que lo quiero todo. Te doy el 65%, lo quiero todo. Te doy el 99%, lo quiero todo. Lo quiero todo para servirte del todo. Si me dejas servirte hasta el 60%, te estás perdiendo un 40%. Si me dejas servirte hasta el 99%, te estás perdiendo un 1%. Todo lo mío es tuyo, si lo quieres, si lo aceptas. Con lo cual, al final, yo pienso, ¿cuál es el resumen de mi vida? Y no sé si el de cada uno de nosotros, que tal vez sea idéntico. Es la persecución que Cristo hace para conquistarnos. Y esa persecución dura más en la medida en que nos resistimos más. Y dura menos en la medida que nos resistimos menos. No es que nosotros podamos acelerarle a Dios, porque va desbocado, va acelerado, va sin freno. No le podemos acelerar, pero sí le podemos frenar, diciéndole, hasta aquí, y no está mal, no te quejes, porque hay otros que te dan menos. Y que en la medida en que somos más de Cristo,
todo se nos da. Todos los dones de Dios se nos dan. Todos. Todos. Bueno, rebobino, no sé cómo llego hasta aquí.